Presentamos Entrevista. Desde su aprobación en la Asamblea el pasado 19 de enero se han generado cuestionamientos en torno a la ley de extinción de dominio. Iniciamos el diálogo con nuestros invitados y vamos a conversar esta mañana con Raúl Tello, que es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, para analizar precisamente este proyecto de ley que fue vetado parcialmente por el Ejecutivo el pasado viernes 19 de febrero. Buenos días, Raúl, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes, a las órdenes. Asambleísta, la ley tendría claras intenciones de luchar contra la corrupción, pero también ha sido bastante cuestionada porque, según lo que se indican varios sectores, el empresarial, por ejemplo, pues aseguraba que podría evitar que las nuevas inversiones ingresen al Ecuador. Mire, el argumentar ese tipo de cuestiones lo único que demuestra es de que aquí la corrupción está enquistada no únicamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Que lamentablemente hay determinados empresarios que se dicen ser exitosos, pero que ese éxito yo creo que viene cogido de la mano de eventos de corrupción que les ha permitido amasar riquezas. No se entendería entonces cómo es que en nuestros hermanos países, Colombia y Perú, tienen mayores inversiones, a pesar de tener una ley de extinción de dominio en vigencia desde hace mucho rato y con disposiciones absolutamente similares a las que tiene el proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional. Por el contrario, cuando se argumenta de que la ley, así como está establecida antes del veto, afecta a la seguridad jurídica, yo creo que ese también es un argumento absurdo. Los empresarios honestos, los inversores honestos, no tienen por qué tener absolutamente ningún temor con una ley de estas características. Por el contrario, deberían de verse garantizados por la ley y deberían inclusive de tener la posibilidad de mejores garantías para hacer inversiones, porque con una ley de esas características vamos a evitar que desde el ámbito público se les pida dinero para determinadas acciones. Se evita eventos de corrupción desde lo público y habría mayor garantía para las inversiones privadas. Entonces, yo creo que los argumentos que se han dado al respecto de inconstitucionalidades, de seguridad jurídica, etcétera, etcétera, simplemente son argumentos de quienes pretenden que la impunidad continúe campeando en nuestro país. Asambleísta, pero bueno, precisamente aquí estamos para analizar esas dos aceras, ¿no? Por un lado, lo que han propuesto en la Asamblea Nacional, por otro lado, lo que parcialmente veta el Ejecutivo y lo que también han dicho los empresarios, precisamente para conocer ambos aspectos. También otro punto que tocaban era el de los bienes, la incautación de los bienes sin sentencia ejecutoriada. Aquí el empresariado, en cambio, hacía hincapié en que no a las presunciones, sino más bien a los hechos comprobados. ¿Cómo está planteada la ley? Pues ¿se podría violar el principio de presunción de inocencia o no? Bajo ningún punto de vista. Mire, aquí vale mencionar dos cosas. La primera, que el Código Integral Penal le ha quedado corto al crimen organizado y que por ese camino no se ha podido llegar a recuperar los bienes mal habidos. Precisamente ¿por qué? Porque se requiere una sentencia en el ámbito penal. La ley de extinción de dominio se ha determinado que es una ley de carácter patrimonial, no es una ley de carácter penal. Y no es verdad que se va a llegar a una sentencia de extinción de dominio o a una resolución de extinción de dominio sin sentencia. ¿Cómo? Eso no puede suceder en ninguna parte del mundo. Precisamente la ley determina el camino para llegar a una sentencia de extinción de dominio. Solo con una sentencia se puede llegar
a extinguir el dominio de determinados bienes que se determinen en el proceso y en el debido proceso que han sido obtenidos de manera ilícita o injustificada. ¿Cómo se puede decir, cómo se puede argumentar de que se va a llegar a una extinción de dominio sin sentencia? Ese es un absurdo. Parece que quienes argumentan eso ni siquiera han leído la ley, ni siquiera han leído la ley. Peor argumentar al respecto de eso. Y al respecto de la presunción de inocencia, que no me demuestren de que los vehículos, de que las haciendas, de que los edificios son inocentes o son culpables. Estamos hablando de una ley de carácter patrimonial, y siendo una ley de carácter patrimonial existen otro tipo de presunciones. Aquí no puede existir presunción de inocencia porque no se trata de personas. Aquí existen las presunciones de buena fe, existe la presunción de validez del negocio jurídico, existe la presunción de legitimidad, y son bajo esas premisas, bajo esas presunciones, que la Fiscalía, los jueces deben de actuar en el proceso de extinción de dominio. Y bueno, algo que no quiero dejar de tocar con usted, aprovechando que nos acompaña esta mañana, es lo sucedido en las cárceles, esta masacre en las cárceles de nuestro país. Desde la Asamblea Nacional ustedes ya están terminando un periodo, pero ¿de qué manera endurecer las leyes? ¿Cuál es la vía, cuál es el camino para que este tipo de cosas no se susciten en nuestro país? Mire, la vía lamentablemente no es por el ámbito legal. ¿Sí? Aquí lo que se trata es de que tenemos problemas estructurales. La delincuencia no se va a controlar exclusivamente con leyes, eso es un absurdo, porque necesitaríamos, cuando se habla de endurecer las leyes, de tener mayores penas, necesitaríamos más cárceles que además no tenemos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ahí estén purgando por más tiempo quienes han cometido algún hecho de carácter delictivo. ¿Cuál es la vía entonces? El plantear desde allí es absolutamente un error. Se tiene que plantear dos cosas. Primero, mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, este es un problema de carácter estructural. Se tiene que replantear nuestro sistema educativo. Se tiene, además de ello, que hacer las inversiones debidas. ¿Para qué? Para que los centros de privación de libertad no sean tales, sino que sean centros de rehabilitación, a donde los delincuentes no se vayan a perfeccionar y las bandas no puedan seguir funcionando ahí adentro, sino que realmente esos centros permitan la rehabilitación de quienes han caído en alguna situación que determine que deban de estar allí. Si aquí no hay rehabilitación, lo único que vamos a tener es precisamente lo que sucedió el día de ayer, y además de ello, que los presos salen perfeccionados en sus cuestiones delictivas a seguir delinquiendo en las calles de este país. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos esta mañana. Gracias por su tiempo. Siempre a las órdenes, un gusto.